Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy, de la misa de hoy, dice así. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Qué pena esta actitud de los que acudían a ti, Señor, con hipocresía, ¿verdad? Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Esto era innegable, no lo podían ocultar. Se lo reconocen, te lo reconocen, Señor. Y entonces viene la trampa. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, Jesús les replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. El denario, como todas las monedas, tenía pues la esfinge del emperador impresa en una de sus caras. Del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Pues Señor, también nosotros ahora nos acercamos a ti, pero con sinceridad, no con hipocresía. Nos ponemos de rodillas, quizás no físicamente, pero con el alma, te miramos fijamente y te decimos: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencia, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Es decir, tú, Señor, no haces cambalaches con la moda, el ambiente dominante, lo políticamente correcto, lo que todos dicen. No justificas lo que no se puede justificar, la violencia, por ejemplo. Todo se estrella ante ti como las olas ante un espigón. Desaparecen, ¿no? Qué distintos somos nosotros a veces, Jesús, que justificamos pues un enfado o la pereza o una diversión sin elegancia o una crítica desleal o una mentira vanidosa, o una conducta, en definitiva, interesada y falsa. Qué pena, Señor, que yo a veces sea así. Y desde la sinceridad te preguntamos ahora: ¿es lícito pagar al César o no? Es decir, Señor, ¿he de rendir tributo a los poderes de este mundo, el César? ¿He de renunciar a mi fe, el bien de los demás, mi honor, mi alma, el honor de los demás, por lo que domina e impera en el ambiente? ¿Pagamos o no pagamos? Porque todos los hombres se hincan de rodillas ante alguien o ante algo. Y si se quita a Dios de la vida a un hombre, pues le ocupa otra cosa: el dinero, el bienestar, la comodidad, la fama, el poder, un fanatismo de seguir a una persona fanáticamente. Paul Tillich, un gran teólogo protestante, decía que todo el mundo adora algo y que la pregunta más importante para conocer a una persona es: ¿tú qué adoras? ¿Ante qué te pones de rodillas? ¿Ante el dinero? Pues eres un materialista. ¿Ante Dios? Buena cosa. Y tú, Jesús, nos dices: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay una parte del corazón, que es todo el corazón en realidad, que es solo para Dios. Hay algo de mi ser, lo más profundo que es el corazón, que es para Dios, para ti, Señor. Aquello que decía el poeta de Castilla: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Somos
moneda de Dios. Llevamos esa esfinge grabada del Rey de Reyes, de ti, Señor, en nuestra alma, porque el Espíritu Santo ha hecho de nosotros hijos de Dios. Y San Agustín decía una cosa preciosa comentando el Evangelio de San Juan. Decía, somos moneda de Dios, moneda que hemos salido del tesoro de Dios. Por el pecado se borró lo que en nosotros estaba impreso. Vino a reformarla, el mismo que la había formado. Pide su moneda como el César pide la suya, diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dad al César las monedas, a Dios entregaos vosotros mismos, y entonces será impresa en nosotros la verdad. Maravilloso. Dad al César las monedas, a Dios entregaos vosotros mismos. Pues esta es la primera parte de nuestra meditación, Señor. Yo me entrego a ti o pongo algo por delante tuya. La fama, la moda, el quedar bien, lo políticamente correcto, cualquier otra tontería. ¿Qué me importa? ¿Ante quién me hinco de rodillas? ¿Qué es lo primero en mi vida? Porque soy una moneda de tu tesoro y a ti he de volver. Y ahora vamos al segundo punto de esta meditación. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos dice el Señor. O sea, dar a cada uno lo suyo. Al César lo del César, a Dios lo de Dios, a Menganito lo de Menganito, a Pepita lo de Pepita y a Juan lo de Juan. Esto nos está hablando de la justicia. La justicia, esa virtud brillante, ¿no? No hay nada más elevado que la justicia. De San José se decía que era un hombre justo. El Catecismo de la Iglesia Católica define la justicia como la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Fíjate qué definición tan buena. Lo debido, es decir, lo que se le debe, lo que le corresponde, lo que es su derecho. Y si es suyo, si se le debe, es porque alguien se lo ha dado antes. ¿Quién? Pues tú, Señor, al crearnos. Tú, al crearnos, nos has dado la vida, que es un derecho que tenemos. Nos has dado la libertad, también religiosa, que es un derecho que tenemos. Nos has dado la dignidad humana, que es un derecho que tenemos. Nos has dado la posibilidad de tener la administración de algunos bienes, que es la propiedad privada. Nos has dado la verdad, tenemos derecho a la verdad. Nos has dado la buena fama. Todo hijo de Dios viene con buena fama, la fama de su Padre, que es Dios. Tenemos derecho a la buena fama. Dios nos lo ha dado. Y lo suyo, lo del otro, lo que le corresponde a la otra persona, no depende de mí, de lo que yo piense, de lo que yo sienta, de lo que yo quiera, sino del otro. Aquí no hay cálculo de beneficio ni de perjuicios. A cada uno hay que darle lo que le corresponde por derecho propio. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Señor, yo, haciendo examen, quizás pensamos, pues yo no robo nada a nadie. Que yo sepa, no quito nada a nadie, menos aún la vida, menos aún lo que es de otro. Y quizás pensamos, y tampoco puedo resolver esos grandes males o esas grandes injusticias que el Papa Francisco denuncia con tanta fuerza, gracias a Dios, pues el abandono de los pobres e indefensos, el abandono de los niños y los ancianos, de los inmigrantes o incluso de países enteros. Quizás hacemos mucho para intentar solventar todo esto, ¿no? Pero ahora me decían hoy que habían estado en unos supermercados pidiendo comida para Cáritas parroquial en una iglesia de aquí de Alcorcón que se llama San José María. Y entonces, pues la gente era impresionante lo bien que respondía. Hubo un señor que iba con un carro absolutamente lleno y al verles les dijo, es para repartir comida a la gente pobre que no tiene de qué comer porque se ha quedado sin trabajo. Y entonces el señor llevaba el carrito entero lleno y dijo, tome, quédeselo entero que voy a por otro carro. Y otro hizo lo mismo, entregó todo el carro, pero sacó una bolsa y dijo, me llevo esto para comer a casa porque si no mi mujer me mata. Pero el resto lo dejó allí. O sea, hay gente que hace muchas cosas por la justicia, ¿verdad? Pero
Nosotros podemos pensar, pero yo, ¿qué más puedo hacer? Yo no soy injusto, procuro no serlo con nadie. Bien, pero te voy a hacer ahora una pregunta. En nombre de nuestro Señor. ¿Y cómo respetas la buena fama y reputación de los demás? ¿Murmuras? ¿Esparces rumores? ¿Pones mote a la espalda a la gente? ¿No? ¿Criticas? Bueno, oiga, pero eso no es para tanto. O sí, a lo mejor sí es para tanto. A lo mejor es una terrible injusticia. Te voy a leer unas palabras del Papa Francisco. Cada vez que nosotros juzgamos en nuestro corazón a nuestros hermanos, y peor cuando hablamos de esto con los otros, somos cristianos homicidas. No lo digo yo, lo dice el Papa. Bueno, yo lo digo porque creo que es verdad, claro. Pero no me atrevería a decirlo con esas palabras, pero el Papa sí. Y sobre este punto no hay lugar, sigo leyendo al Papa, para los matices. Son unas palabras del 2013. Si tú hablas mal del hermano, matas al hermano. Y nosotros, cada vez que lo hacemos, imitamos aquel gesto de Caín, el primer homicida de la historia. Las maledicencias van siempre en la dirección de la criminalidad. No existen maledicencias inocentes. Y esto es evangelio puro. La lengua es para alabar a Dios, pero cuando usamos la lengua para hablar mal del hermano y de la hermana, la usamos para matar a Dios, porque la imagen de Dios está en nuestro hermano, en nuestra hermana. Destruimos esa imagen de Dios. Señor, qué difícil esto. Nos damos cuenta de que la buena fama es parte de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no debemos robar la buena fama a una persona. Nos haríamos injustos. Y nos deberíamos quedar con mal sabor de boca, porque las personas virtuosas son las personas que no tienen estómago para el mal. Al hablar mal de alguien nos debería entrar algo como un dolor de estómago y un dolor de no estoy bien. ¿Por qué? Porque he hecho algo injusto que no querría haber hecho. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de 3 aspectos que tienen que ver con la justicia o con la injusticia de hablar mal de alguien. Habla de el juicio temerario, la maledicencia y la calumnia. Muchas veces las 2 últimas son consecuencias del primero, del juicio temerario. Vamos a ir viéndolos. Primero el juicio temerario. Para evitarlo, que es juzgar a alguien en nuestro interior o en nuestro exterior sin tener todos los datos. Yo diría, Señor, que casi todos los juicios que hacemos de las personas son temerarios, porque ¿quién conoce a fondo lo que pasa en el corazón de una persona? Los malos ejemplos que ha recibido, lo que ha sufrido, etcétera, etcétera. Por eso, para evitar el juicio temerario, pues conviene interpretar favorablemente y mirar limpiamente a los demás. Qué delicadas son las niñas pequeñas a veces para esto, ¿no? Vienen a confesarse las niñas de 8 o 9 años y dicen, me acuso de que insulto a los demás en mi cabeza, me dijo una. Tienen la conciencia clara de que también en su cabeza pueden ofender a los demás. Hay algunas escenas en que tú, Señor, en el Evangelio nos muestras que no te agrada nada esto. Por ejemplo, la escena con Simón el leproso. Te había invitado a un banquete a su casa y entonces apareció una mujer pecadora, es decir, una prostituta, y se puso a tus pies llorando, te los enjugó, te los ungió con un perfume. Era su manera de pedir perdón y de recomenzar su vida. Y entonces Simón, dice el Evangelio, que en su interior pensó, si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Juicio temerario, equivocado, porque Jesús lo sabía perfectamente, pero tenía unos motivos mucho más elevados. Se estaba equivocando al juzgar a Jesús y a juzgar a esa mujer, que ya no era una pecadora porque estaba arrepentida. Y tú, Señor,
le reprendes y le dices, Simón, tengo que decirte una cosa. Y le da una lección de cómo aquella mujer le amaba más que él porque había tenido esos detalles con él y él no le había ungido con el perfume como era costumbre entre los judíos, no le había lavado los pies, no le había dado el beso de la paz al entrar en su casa. Porque Simón era un fariseo, quería tener al Señor Jesús para observarle, pero no quería tampoco como amigarse demasiado con él delante de los demás. Y Jesús le hace ver su hipocresía. En otra ocasión, durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús está en Jerusalén y sale del templo y dice que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Juicio temerario. ¿Por qué tienen que haber pecado o sus padres o él? Y respondió Jesús, ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay gente que pobrecillos, ¿no?, que siempre piensan mal de los demás. Nosotros no, Señor. Te pedimos, por favor, que nos des una mirada limpia, justa, buena, como la tuya, que disculpa siempre, que perdona, que no juzga. Queremos seguir tu consejo, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, se os juzgará. Y nosotros, Señor, tenemos tanta necesidad de que nos juzgues con misericordia. ¿Cuántas veces nos equivocamos al juzgar? Madre mía. Yo recuerdo una vez que fui con unos amigos a hacer pesca submarina a una playa de Galicia preciosa, se llama Pantín. Y entonces uno de ellos, cuando llegamos, pues uno llevaba los fusiles y entonces no venía. Y yo empecé a pensar, vaya hombre, no tenía que haber traído a este que no tiene ni idea de pescar, seguro que está perdiendo el tiempo por ahí, tomándose... Y de repente llegó corriendo, cuando yo ya había pensado en su interior, con los fusiles, me dice, he tardado un poco porque he ido a afilarles la punta, ahí que he visto una herramienta, tal... Y yo pensé, vaya, qué equivocado estaba. Y bueno, me fui a bucear, a pescar, y ese día se me perdió ese fusil en medio del oleaje. Y yo pensé, y estoy seguro de que es así, que Dios me lo hizo para que aprendiera a no pensar de los demás mal. Aunque no quiero decir con esto que Dios siempre castigue así, ¿no? Pero más que un castigo fue una enseñanza para mí. Bueno, luego vamos al segundo pecado que decía el catecismo, la maledicencia, o la segunda manera de ser injustos con la lengua. La maledicencia, decir mal, es contar sin razón objetiva los defectos y faltas de otros a quienes los ignoran. El cotilleo, la crítica que se va extendiendo como una marea negra y lo vamos repitiendo lo que oímos sin saber si es cierto, y esa cadena se va extendiendo y claro, nosotros deberíamos ser personas, los cristianos, que en nosotros acaba esa marea negra, no seguimos extendiéndola. Deberíamos, como decía el Papa Francisco en una ocasión, hacer objeción de conciencia a las habladurías, oponernos a una ley no escrita de nuestros ambientes que, por desgracia, es la de la cháchara. Recuerdo que un chico me contó, un chico ya, cierta edad, casado, padre, que en el trabajo, pues el otro día estaba rodeado de un montón de personas y dijo, oye, mira, perdonad, baste que tengo que aguantar todas vuestras chácharas y vuestras habladurías y vuestras críticas. Porque uno le decía, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Dice, pero que ya encima pretendáis mezclarme en vuestra vileza, de ninguna manera. Muy impresionante. No sé si has visto alguna vez un cubo de cangrejos. Los metes todos ahí, de centollos, por ejemplo, y se van como mordiendo unos a otros, histéricos. Así a veces parecen los lugares de trabajo, ¿no? Terribles, todo el mundo pegándose bocaos. Y tú, Señor, nos dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, que lo que pasa de eso viene del maligno. Pues tengamos la valentía de decir, mira, prefiero no hablar de esto, perdóname porque no sé. Y ya está. Una vez una mujer me contó que iba con su cuñada en el coche y llamaron a una amiga. Y entonces salió el contestador y colgó. Y las dos amigas que iban en el coche pues siguieron hablando, rajando de esa amiga a la que habían llamado, hablando mal de ella. Pero al terminar de hablar se dieron cuenta de que no había colgado realmente y que el contestador seguía grabando lo que habían dicho en el coche. Bueno, casi les da un patatús. Al día siguiente le llamó a esta amiga que había sido criticada a ver qué pasaba y como no
Le preguntó, ¿has leído el mensaje? No, es que lo tengo lleno. Pues bórralos todos. Y entonces yo le dije a esta mujer, oye, ¿puedo contar esta anécdota porque le puede? Y me dijo, sí, dígase a las niñas de su colegio mayor, porque ojalá les sirva para no llegar a esto. Y dígales que se llega a esto cuando uno de joven empieza a hacerlo, porque se adquieren hábitos difíciles de quitar. ¿Es verdad? Pues, Señor, vamos a evitar las situaciones, nos vamos y se empieza a criticar. Recuerdo, Señor, ahora aquel consejo tuyo, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, más te vale entrar tuerto que, pues si tu lengua, oye, pues no te voy a decir que te arranques la lengua, ni mucho menos, pero muérdetela, vete a otro sitio. No estar con gente que critica continuamente y nos arrastra el mal, porque quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Las personas cotillas, pues hay que rehuirlas un poco. Ya sabes cómo se define a un cotilla, ¿no? Una persona de la que nadie habla mal, porque siempre que se habla mal está esa persona. Y por último, la calumnia. La calumnia es todavía peor que la maledicencia, porque se añade, además de decir algo malo de los demás, ese algo es mentira. Por tanto, hay una doble ofensa a la justicia. Somos más injustos todavía. No damos al César lo que es de César, ni a Dios lo que es de Dios, ni de broma. Y el Señor, tú, Señor, nos dices algo durísimo. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de la mentira. Le dices eso a los fariseos. Señor, que yo nunca me disculpe, que no busque justificación, ¿no? Porque a veces nos pasa esto que decía Stefan Zweig en aquella novela maravillosa, ¿no? La piedad peligrosa, decía, cuando se comete una injusticia con alguna persona, al autor de la misma le complace misteriosamente averiguar o imaginar que también la víctima del abuso actuó mal o injustamente en cualquier pequeñez. Siempre descarga la conciencia poder atribuir al menos una pequeña culpa al estafado. ¿Cuántas veces nos sentimos, la envidia nos lleva pues a calumniar a alguien? Oye, esto no es verdad. O el enfado con una persona. No podemos decir, bueno, se lo merece. No, nadie se lo merece eso. Ve y reza, ve y ofrece un sacrificio, ve y corrige a esa persona con cariño, pero no se lo digas a todos. Y ten cuidado porque muchas veces se empieza a hablar y se acaba mintiendo. Cuando nos demos cuenta de que hemos caído en algunas de estas injusticias, hay que restituir. ¿Qué significa? Intentar hablar de bien de esa persona, decir delante de las personas que hemos dicho una mentira de otra, que hemos dicho una mentira, que eso no era verdad o que nos hemos equivocado, que en realidad es de esta otra manera. A San José María Escrivá hubo una época en que, con buena intención, no tenían mala intención, le consideraban que el mensaje de santidad en medio del mundo era una herejía. Y hubo sacerdotes que le criticaron enormemente, otros sacerdotes, y que incluso fueron a las familias de los primeros seguidores de la obra a prevenirles contra aquella herejía. Luego pasó el tiempo y se vio que aquello no era así, lógicamente. Y alguno de esos sacerdotes tuvo la nobleza de carácter, se nota en esto que era un sacerdote bueno, de ir a ver a San José María y ponerse de rodillas delante suya para pedirle perdón por aquello que había hecho. Hacía años. San José María se puso de rodillas también y le abrazó y le dijo, hermano, no tengo nada que perdonarte porque sé que lo hacías de corazón. Pues nosotros tenemos que ponernos de rodillas cuando hemos causado una injusticia a alguien. Vamos a acudir a nuestra madre, la mujer justa por excelencia. No podemos ni imaginarla regateando lo suyo a Dios, o criticando a las demás, o mintiendo. Madre, danos un corazón bueno y dulce, un corazón justo como el tuyo. Vamos a pensar unos minutos cada uno sobre esto.